Histología del sistema linfático y glándula mamaria. El sistema linfático es el conjunto de órganos y tejidos que se encargan de protegernos de sustancias y organismos potencialmente nocivos. Estos, en base a cómo influyen en la vida de los linfocitos, pueden separarse en órganos primarios linfáticos o órganos linfáticos secundarios. Los primarios son en los cuales los linfocitos se diferencian de sus predecesores y adquieren capacidad inmune. Estos son el timo, la médula ósea y, según el Ross, el tejido linfático asociado al intestino, CALT por sus siglas en inglés. En cambio, son órganos secundarios, donde los linfocitos colonizan luego y terminan de adquirir las últimas etapas de su maduración dependiente de antígeno. Estos son los ganglios, el vaso y el MALT, el tejido linfático asociado a mucosas. Otro órgano que forma parte del sistema linfático son los vasos linfáticos. Estos se encargan de conducir el líquido linfático desde el espacio intersticial hasta el sistema venoso. Este líquido linfático se forma a partir del filtrado de los capilares sanguíneos. Es rico en lípidos, pobre en proteínas y cargado con gran cantidad de células linfáticas. El conjunto de vasos linfáticos forma dos circulaciones separadas, una que drena toda la linfa proveniente de miembros inferiores, miembro superior izquierdo, abdomen y mitad izquierda de cabeza, cuello y tórax, el cual es el sistema del conducto torácico, y otro que drena la linfa de mitad derecha de cabeza, cuello, tórax y miembro superior derecho, que es el conducto linfático derecho. Ambos conductos desembocan en el ángulo venoso, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. El ángulo venoso está producido por la unión de la vena subclavia y de la vena yugular interna. Este tejido tiene células que le son propias, como son los linfocitos B, T y natural killer o asesinos naturales, los cuales al microscopio se los ve con un núcleo con escasos citoplasmas a su alrededor. Las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B, estas tienen mayor cantidad de citoplasma y un núcleo excéntrico, es decir, ubicado a un lado de todo el citoplasma. Macrófagos que derivan de los monocitos y son células con capacidad fagocítica. Células dendríticas que tienen como una forma estrellada, son células presentadoras de antígeno profesionales. Los granulocitos, que reciben ese nombre porque al microscopio poseen un citoplasma con abundantes gránulos. En base a cómo se tiñen con los colorantes, pueden separarse en granulocitos neutrófilos, los cuales no se tiñen especialmente con ninguno de los colorantes, granulocitos basófilos, que se tiñen principalmente con hematoxilina, por lo cual se los ve azules, y granulocitos eosinófilos, que se tiñen principalmente con eosina y son de color rosado. Y por último, los mastocitos, que también son células cargadas con una gran cantidad de gránulos. En los órganos y tejidos linfáticos, como el vaso, los ganglios y el MALT, las células linfáticas se encuentran apoyadas sobre una malla de fibras denominadas reticulares, que están compuestas por colágeno tipo 3 y proteoglucanos en su mayoría. Estas fibras son sintetizadas por células reticulares que se cree derivan de los fibroblastos. Esto es así en los órganos linfáticos, salvo en el timo. En el timo, esto está formado completamente por unas células denominadas epitelio reticulares o reticulares epiteliales, las cuales con sus prolongaciones forman la malla en la cual se apoyan las células. Ahora empecemos a hablar de la histología de los diferentes órganos y tejidos de este sistema. Los vasos linfáticos comienzan como capilares linfáticos, formados solamente por endotelio con una membrana basal discontinua. Luego, a medida que van avanzando y convierten en vasos linfáticos de mayor calibre, la membrana basal empieza a volverse continua. Estos vasos linfáticos tienen un conjunto de válvulas para evitar que el líquido vuelva a fluir en sentido contrario y siempre avance hacia los ángulos venosos. A su vez, también tienen una serie de filamentos de anclaje que son fibras que lo unen a los tejidos circundantes para mantenerlos abiertos. En el tubo digestivo
el sistema respiratorio y el sistema urinario se encuentran cúmulos de tejido linfático que no está encapsulado, es decir, que se continúa libremente con el tejido circundante y es llamado tejido linfático asociado a mucosa. Este puede ser difuso, como en la imagen, cuando se ven los diferentes tipos de células, pero no se observan diferentes porciones. Como vemos en esta imagen, marcado con una GI, se encuentra una glándula intestinal y el LP es todo el tejido linfático puesto en la lámina propia de esta mucosa. En estas zonas, las células linfáticas se encuentran expuestas a antígenos. Luego van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, donde se van a desarrollar, madurar y volver como células capaces de efectuar una respuesta inmune. Además del tejido linfático difuso, en las mucosas encontramos tejido linfático folicular o nodular, el cual, como vemos en la imagen, forma un nódulo bien circunscripto, pero sin una cápsula que lo separe del tejido circundante. Este nódulo puede denominarse nódulo primario si está formado solamente por un cúmulo de pequeños linfocitos, o puede ser un nódulo secundario si está formado por dos partes: un centro germinativo que se tiñe pálidamente a los colorantes y posee linfoblastos, plasmoblastos y células dendríticas foliculares. En esta área se produce una gran cantidad de mitosis, ya que las células se están diferenciando, y a su alrededor, formada por pequeños linfocitos, una zona del manto. Generalmente los nódulos se encuentran dispersos por toda la mucosa del tubo digestivo, aunque en algunas áreas forman unos cúmulos específicos, como por ejemplo las amígdalas. Generalmente los nódulos se encuentran dispersos por toda la mucosa del tubo digestivo, aunque en algunas áreas forman unos cúmulos específicos, como por ejemplo las amígdalas. Las amígdalas forman un anillo a nivel de la orofaringe. Estas amígdalas son la palatina, las linguales en la base de la lengua y las faringeas que se encuentran en el techo de la faringe, también llamadas adenoides. En las amígdalas palatinas lo que podemos ver es que el epitelio que lo recubre se invagina el tejido conjuntivo subyacente formando unas criptas amigdalinas, y en este tejido encontramos diferentes cúmulos de nódulos linfáticos. Otra de estas zonas específicas son las placas de Peyer, las cuales son acumulaciones de nódulos linfáticos, sobre todo de linfocitos T y B, que se encuentran en la mucosa del ilión, que es la última porción del intestino delgado. Y finalmente el apéndice, que también tiene cúmulos de nódulos linfáticos debajo de la mucosa. El próximo órgano del que hablaremos son los ganglios linfáticos. Estos, a diferencia del MALT, como hablábamos antes, están separados del resto del tejido por una cápsula que está compuesta de tejido conectivo denso. Además, estos son los únicos órganos que poseen dos tipos de vasos linfáticos. Vasos linfáticos aferentes, que quiere decir que llegan al ganglio y le aportan linfa, y vasos linfáticos eferentes, que salen de este y son los que retiran la linfa de este órgano, que son los que tienen el resto de los órganos también. Si el ganglio linfático lo vemos por dentro, vamos a encontrar que la cápsula emite unas prolongaciones hacia adentro, formando trabéculas, las cuales también están formadas por tejido conectivo denso, y además tiene una malla formada por células reticulares, fibras reticulares, células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas. También tiene células dendríticas foliculares y macrófagos. Además, si lo vemos por dentro del ganglio, vamos a ver que tiene dos partes bien diferenciadas, una corteza y una médula. La corteza, por su parte, se extiende alrededor de todo el ganglio por dentro de la cápsula, salvo una parte del ilio, que es la zona donde salen los vasos linfáticos eferentes y por donde entran los vasos sanguíneos. Esta corteza está formada por cúmulos de nódulos linfáticos, ya sea con nódulos primarios o secundarios. Entre la médula y la corteza se extiende la paracorteza o corteza profunda, la cual está formada casi exclusivamente por linfocitos T. Por su parte, la médula está formada por cordones medulares compuestos por macrófagos, células dendríticas y linfocitos, y
por senos linfáticos, los cuales son espacios donde la linfa pasa y es filtrada. Los senos linfáticos tienen su origen a partir de los vasos linfáticos aferentes que forman estos espacios alrededor de la corteza por debajo de la cápsula. Estos se denominan senos subcorticales. Luego acompañan a las trabéculas de tejido conectivo formando los senos trabeculares hasta que finalmente llegan a la médula formando los senos medulares. Dentro de estos senos medulares, además de circular la linfa, se encuentran las prolongaciones de los macrófagos que forman una especie de red filtrando mejor la linfa. Por último, las vénulas que ingresan a los ganglios linfáticos tienen una particularidad que las hace diferentes a las del resto del cuerpo. En vez de presentar un endotelio simple plano, presentan un endotelio cúbico o cilíndrico, denominado endotelio alto. Esto es así porque estas células endoteliales están especializadas para dejar pasar linfocitos desde la vena hacia el ganglio. Así puede ejercer mejor sus funciones. El próximo órgano del que vamos a hablar es el timo. Este se encuentra ubicado dentro del tórax por delante del corazón. Este órgano posee una cápsula de tejido conectivo que mide también unas trabéculas hacia su interior, separando el órgano en unos pseudolobulillos. No son lóbulos totales ya que se continúan uno con otro, no están cubiertos completamente por paredes. Si vemos un lobulillo tímico, podremos notar que está compuesto por una corteza, la cual es muy basófila, es decir, se tiñe muy de azul con hematoxilina, compuesta en su mayoría por linfocitos T, algunos macrófagos, todos en una malla de células reticuloepiteliales. Y la médula, por su parte, es menos basófila y está compuesta por una mayor cantidad de células reticuloepiteliales. Las células reticuloepiteliales del timo presentan diferentes ubicaciones y diferentes funciones. Para empezar, tenemos las 1, 2 y 3 que se encuentran en la corteza y las 4, 5 y 6 de la médula. En cuanto a las reticuloepiteliales tipo 1, podemos decir que poseen uniones exclusivas y forman una verdadera barrera entre los vasos sanguíneos y la corteza del timo. Las tipo 2 se encuentran dentro de la corteza, presentan desmosomas formando una malla, separando grupos de linfocitos T y poseen moléculas para actuar como células presentadoras de antígenos. Y por último, las tipo 3 se encuentran en el límite entre la corteza tímica y la médula tímica. Poseen también uniones oclusivas formando una barrera y además moléculas de presentación de antígenos. En la médula, las células reticuloepiteliales tipo 4 poseen contactos oclusivos y forman también una barrera impermeable junto con las células reticuloepiteliales tipo 3. Luego, las reticuloepiteliales tipo 5, al igual que las dos, poseen desmosomas y forman también un armazón que separa diferentes grupos de linfocitos T. Y las tipo 6, las cuales forman los corpúsculos de Hassall, que son distintivos del timo. Estas células se ubican formando unas aglomeraciones concéntricas con núcleos planos y poseen inclusiones lipídicas y gránulos de queratohialina. Los linfocitos que se encuentran dentro del timo se encuentran protegidos a la exposición a antígenos sanguíneos de manera prematura por medio de la barrera hematotímica. Esta barrera está compuesta por el endotelio vascular y sus contactos oclusivos que forman una membrana impermeable, la membrana basal de este endotelio, los pericitos, que son células que se pueden diferenciar en endotelio o células musculares lisas, que se encuentran alrededor en algunas zonas del vaso sanguíneo. Luego los macrófagos del tejido conjuntivo, que pueden fagocitar los antígenos que logren traspasar. Por último, las células reticuloepiteliales tipo 1. La función del timo es convertir a los linfocitos T inmaduros en células capaces de reconocer antígenos y actuar en consecuencia. Para esto, los linfocitos inmaduros ingresan en la corteza. Ahí tienen que poder reconocer antígenos. Si no lo logran hacer, morirán. Sean estos antígenos externos
o sean del propio cuerpo. Una vez que pasan esta prueba, entran en la médula. Aquí solamente los linfocitos que puedan reconocer antígenos externos y no reaccionen de forma negativa hacia los propios del cuerpo van a sobrevivir. De lo contrario, morirán también. Por lo tanto, los linfocitos al abandonar el timo ya se diferencian en alguno de los dos tipos posibles, es decir, linfocitos T citotóxicos, los cuales por así decirlo pueden matar una célula, y los linfocitos T cooperadores, los cuales coordinan la respuesta inmune. Los linfocitos citotóxicos están marcados con una molécula denominada CD8, en cambio los cooperadores tienen una molécula denominada CD4. Para finalizar con el timo, este órgano desde el nacimiento hasta la pubertad se encuentra en plena función. Luego, a medida que va creciendo la persona, se va reemplazando por tejido adiposo la mayor parte de su parénquima, pero puede ser reestimulado en caso de alguna infección o situación en la cual se requiera gran cantidad de linfocitos T de nuevo. Por eso hay una diferencia entre un timo adulto, compuesto mayoritariamente de grasa, al timo de un niño, que se encuentra compuesto mayoritariamente por linfocitos. Y el último órgano linfático del que hablaremos es el vaso. Este se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, posee un hilio por el cual pasan sus vasos sanguíneos y nervios, y está formado por una cápsula de tejido conectivo denso que emite trabéculas hacia el interior, con la particularidad de que en este tejido conectivo hay células denominadas miofibroblastos, los cuales mio porque poseen propiedades contráctiles como el músculo, y la parte fibroblastos porque actúan como uno produciendo fibras. Si abrimos un vaso en fresco, podemos ver que en su interior la pulpa de este tiene dos colores, por lo tanto se lo divide en una pulpa blanca y en una pulpa roja. La pulpa blanca está formada por cúmulos de linfocitos, sobre todo T, macrófagos, células presentadoras de antígenos, y algunos cúmulos de linfocitos B formando nódulos que se disponen alrededor de una arteria denominada arteria central. Los linfocitos que forman esta aglomeración alrededor de la arteria central se denominan vaina linfática periarterial. Todo esto sostenido por células reticulares con sus fibras reticulares. Por su parte, la pulpa roja recibe este nombre por el gran contenido de eritrocitos glóbulos rojos. También presenta macrófagos, células presentadoras de antígenos, linfocitos y granulocitos. Se encuentra formada por sinusoides esplénicos, son espacios llenos de sangre, separados por cordones esplénicos, los cuales están formados por células reticulares con sus fibras reticulares. Los sinusoides tienen sus paredes formadas por células endoteliales muy largas con una membrana basal discontinua. Y entre estos se encuentran las prolongaciones de los macrófagos que tratan de fagocitar antígenos conocidos que ingresen por sangre. Finalmente, para terminar con vaso, tenemos que decir que en los seres humanos este presenta una circulación abierta. Esto quiere decir que la sangre ingresa a través de la arteria central de la pulpa blanca, luego se ramifica en arterias peniciladas, las cuales son cubiertas por macrófagos, entonces pasan a llamarse capilares envainados. Aquí los macrófagos pueden filtrar la sangre y luego pasa a los sinusoides de la pulpa roja y a través de esto se filtra y vuelve a entrar al torrente sanguíneo y luego pasa a las venas. Último tema que nos toca, la glándula mamaria. Estas son unas glándulas alveolares, están compuestas por unos 10 a 20 lóbulos que están separadas por un tejido conectivo denso. Entonces, el tejido conectivo denso divide la mama en lóbulos y luego divide a estos lóbulos en lobulillos, los cuales dentro de ellos tienen tejido conectivo laxo. A su vez, el alvéolo, la parte secretora de la mama, está formado por células epiteliales cúbicas o cilíndricas, cubiertas por mioepitelio, células mioepiteliales. Cada lobulillo drena en un conducto excretor, los cuales se unen para formar conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos, al estar cerca del pezón, tienen una dilatación denominada seno galactóforo, la cual está hecha por una doble capa de células epiteliales cilíndricas o cúbicas, y terminan por desembocar luego en el pezón.
Se denomina con el nombre de unidad lobulillar de conducto terminal a un conducto terminal junto con su lobulillo, y esta es la parte funcional de la mama. Acá se secreta la leche y se expulsa por el conducto. El tejido conectivo que separaba la mama en lóbulos también forma unos haces a forma de ligamentos que la sostienen de la piel que la recubre. Estos son los ligamentos suspensorios de la mama. Y alrededor del resto de la glándula, por fuera de su tejido conectivo, se encuentra el tejido adiposo. En una mujer que no amamanta ni está embarazada, la glándula mamaria se encuentra en estado inactivo. En esta predomina el tejido conjuntivo denso. Podemos ver algunos conductillos y los alvéolos, los cuales no van a presentar luz porque se encuentran vacíos, aunque a lo largo del ciclo sexual femenino pueden presentar algún tipo de secreción. En cambio, la mama es diferente en una mujer que está lactando o embarazada. Durante la primera mitad del embarazo, la mama aumenta sobre todo la cantidad de ramificaciones en sus conductos terminales, por lo cual aumenta la cantidad de alvéolos, aunque como estos no poseen secreción, aún tampoco se puede ver su luz. Durante la segunda mitad, aumenta cada vez más el tejido epitelial y en consecuencia el porcentaje de tejido conjuntivo disminuye. La mama ahora sí empieza a tener alvéolos cada vez más grandes, además sus células empiezan a convertirse en cilíndricas y a fabricar calostro, que es la leche que se secreta los primeros días luego del parto. Esta tiene un mayor contenido de proteínas y anticuerpos e hidratos de carbono que la leche siguiente, que tiene más cantidad de lípidos. Ahora los alvéolos sí son visibles, ya que se encuentran entonces ocupados por calostro. Finalmente, en el pezón vemos que está compuesto por el mismo epitelio que el de la piel. Presenta los orificios de salida de los conductos y los senos galactófaros, y a su alrededor, aparte de presentar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, se encuentran las glándulas de Montgomery, las cuales secretan una sustancia que protege a la mama. Acá lo último dejo un cuadro del Ross comparando los diferentes órganos linfáticos. Muchas gracias.